El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es miércoles 12 de noviembre de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Parlamento aprueba una ley para defensa de Venezuela ante despliegue militar de Estados Unidos. Líderes amazónicos peruanos afirman que sin los indígenas no hay salida a la crisis climática. El correísmo denuncia show en el traslado de presos tras masacre en cárcel de Ecuador. 3 candidatos presidenciales firman acuerdo para proteger voto en comicios hondureños. Homicidios en México caen un 37% en primeros 13 meses de Sheinbaum, dice el gobierno. Más de 9.700 eventos climáticos extremos en 3 últimas décadas y más de 830.000 muertes. Trump honra el sacrificio supremo de los militares en el Día de los Veteranos. Llega al Caribe el USS Gerald Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos. Aquí están las noticias. Nueva York. El portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas, llegaron a Latinoamérica este martes, según la Armada de Estados Unidos. El Pentágono describió hoy este portaaviones como el más grande del mundo y señaló que la llegada de las fuerzas marítimas se produce después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenara al grupo de ataque del portaaviones apoyar la directiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desmantelar las presuntas organizaciones criminales transnacionales y combatir el supuesto narcoterrorismo en defensa de la patria. Este despliegue se produce a la par que la administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en ambos lados de Sudamérica. La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir las actividades y los actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental, declaró el portavoz del Pentágono, Sam Purnell, en un comunicado hoy. Asimismo, Purnell indicó que estas fuerzas mejorarán y ampliarán las capacidades existentes para interrumpir el narcotráfico y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales. El USS Ford, cuya escolta en la zona incluye el USS Bainbridge y el USS Manhattan, además del Winston Churchill, reforzará la potencia de fuego estadounidense en las cercanías de Venezuela, ya que el Departamento de Guerra, antes conocido como Departamento de la Defensa, ha desplegado 8 buques de guerra, cazas F-35 y al menos un submarino de propulsión nuclear en el Caribe. Las Fuerzas Armadas estadounidenses han estado atacando embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Mar Caribe y en el Pacífico Oriental, llevando a cabo 17 operaciones que han causado la muerte de al menos 76 personas, a quienes el gobierno ha calificado de narcoterroristas. Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que hicieron un sacrificio supremo y dieron su vida por Estados Unidos en una ceremonia por el Día de los Veteranos. La ceremonia se celebró en el Cementerio Nacional de Arlington, un emblemático cementerio militar ubicado en el norte de Virginia, junto a Washington, que alberga los restos de más de 400.000 veteranos. Generación tras generación, los veteranos estadounidenses dejaron atrás las comodidades de la familia para enfrentar la violencia, la maldad y la muerte, para que nuestras familias pudieran conocer la alegría, la bondad y la paz. Los honramos profundamente. Nuestros héroes vivieron pesadillas inimaginables para que nosotros pudiéramos vivir el sueño americano. Y el sueño americano está regresando, más fuerte que nunca, y lo veremos a medida que avanzan los próximos años, dijo en un discurso de más de 20 minutos el mandatario. En su discurso, Trump señaló que hay varios países que celebran anualmente conmemoraciones de las victorias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
mientras que Estados Unidos no suele participar en celebraciones similares. Nosotros fuimos los que ganamos la guerra, exclamó Trump. El mandatario mencionó que el Reino Unido y Rusia sí que celebran esta victoria. Cuando veo a otros países celebrando el día de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, como Reino Unido o Rusia, pienso, nosotros también tenemos que tener un día de la victoria, declaró Trump. En nuestro país ni siquiera se habla de ello, pero a partir de ahora vamos a celebrar el día de la victoria, anotó, una idea que ya ha propuesto Trump en otras ocasiones este año. El presidente, como es tradición, depositó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington para conmemorar el Día de los Veteranos. Por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sorprendió un grupo de veteranos de guerra de Corea y Vietnam que llegaron a Washington en un vuelo de honor el pasado fin de semana, según un video compartido hoy en las redes sociales del exmandatario demócrata. Los Ángeles. Los latinos han sido parte fundamental de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Defienden activistas que esperan que este Día de los Veteranos se les reconozca a estos excombatientes su amor por el país y su contribución a las victorias de Estados Unidos desde hace siglos. Cerca de 1,5 millones de veteranos en Estados Unidos son latinos, lo que representa casi el 10% de la totalidad de excombatientes, según cifras del Departamento de Asuntos de Veteranos. Los latinos han estado siempre presentes en la defensa del país, desde la Guerra de la Independencia hasta la actualidad, dice Raúl Dani Vargas, fundador y presidente de la Asociación de Veteranos Latinos de Estados Unidos. Santo Domingo. La República Dominicana y la Gobernación de Nueva York firmaron una declaración de intención que establece nuevas áreas de cooperación en preparación ante desastres, innovación agrícola y desarrollo económico, con el propósito de impulsar un crecimiento sostenible y mutuamente beneficioso. La declaración fue rubricada entre el canciller dominicano Roberto Álvarez y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en presencia del presidente Luis Abinader. El acuerdo, calificado de histórico por el gobierno dominicano, establece una asociación colaborativa y el intercambio de mejores prácticas, experiencias y soluciones innovadoras para ayudar en la planificación de preparación ante desastres, programación y entrenamiento de manejo de emergencias y la exploración del uso de estrategias de innovación técnica, incluyendo vigilancia con drones, para asistir en evaluaciones antes y después de un desastre. En el acto, Abinader subrayó que esta nueva declaración de intención permitirá ampliar las áreas de cooperación entre la República Dominicana y el Estado de Nueva York, y mencionó la posibilidad de trabajar conjuntamente en temas de seguridad con el uso de nuevas tecnologías como drones, así como en educación, turismo y programas de salud que beneficien tanto a los dominicanos residentes en el exterior como a los que retornen al país. Atención, el llamado Índice de Riesgo Climático Global, CRI, 2026, revela que más de 9.700 eventos climáticos extremos ocurrieron en las 3 últimas décadas, entre 1995 y 2024, con un saldo de más de 830.000 muertes en el mundo. Además, el CRI, Riesgo Climático Global, que elabora Germanswatch desde 2006, muestra un 40% de la población mundial, más de 3.000 millones de personas, viven en los 11 países más gravemente afectados por este tipo de fenómenos, como olas de calor, inundaciones o tormentas, en los últimos 30 años. Esos 11 países son Dominica 1, Myanmar 2, Honduras 3, Libia 4, Haití 5, Granada 6, Filipinas 7, Nicaragua 8, la India 9, las Bahamas 10 y la China 11. La edición 2025 del CRI se presentó el pasado febrero y abarca los años de 1993-2022, mientras que la nueva, publicada este martes con una metodología actualizada, comprende el periodo de 1995-2024 y que presenta el marco de la COP30 en Belén, Brasil. La edición 2026 indica que países de la Unión Europea, naciones industrializadas como Francia, 12, Italia, 16, o Estados Unidos, 18, se encuentran entre los 30 más afectados por el clima extremo.
Las más de 830.000 muertes derivadas de los 9.700 eventos meteorológicos extremos ocurridos entre 1995 y 2024 ocasionaron también más de 4,5 billones de dólares en daños directos ajustados por inflación. Según esto, las olas de calor y las tormentas representan la mayor amenaza para la vida humana cuando se trata de fenómenos meteorológicos extremos, apunta una de las autoras del CRI, Laura Schaffer. Algunos países con posiciones muy altas en la clasificación sufrieron uno o pocos eventos climáticos, aunque extremadamente devastadores, mientras que otros fueron golpeados por el clima extremo de manera reiterada. Vera Kunzel, coautora del índice, apunta que países como Haití, Filipinas y la India, entre los 10 más afectados según el CRI, afrontan desafíos particulares y son golpeados tan regularmente por inundaciones, olas de calor o tormentas, que regiones enteras apenas logran recuperarse del impacto cuando llega el siguiente evento. En la COP se negocia más financiación para abordar las pérdidas y los daños. El foco debe estar en países como estos. Sin un apoyo a largo plazo, incluida la adaptación a la crisis climática, se enfrentarán a desafíos insuperables, advierte. Tallahassee, Florida. Temperaturas frías récord han llegado incluso hasta la Florida en la mañana de hoy, y la nieve impulsada por el viento continúa acumulándose en la zona este de los Grandes Lagos debido a una breve oleada de aire ártico que afecta el este del país. Más de 2 docenas de ciudades tan al sur como Fort Myers y Naples en la Florida rompieron o igualaron los récords diarios de temperaturas mínimas para el 11 de noviembre. En la mañana de ayer es la más fría en otoño tan temprano desde 1976 en Jacksonville, Florida, o Savannah, Georgia, con ambas localidades alcanzando unos gélidos -2 grados centígrados. Incluso Miami estuvo cerca de romper su récord mínimo, quedándose a 9 grados centígrados. El frío está causando que las iguanas de sangre fría del sur de la Florida se congelen o pierdan el control muscular. A veces pueden caer de los árboles como resultado, algo que algunos floridanos presenciaron ayer en la mañana. Las iguanas no están muertas, sino paralizadas, y pueden recuperarse si las temperaturas suben lo suficientemente rápido. Las condiciones frías más al norte han activado el fenómeno de nieve por efecto lago en los Grandes Lagos por primera vez este año. La nieve contribuirá a condiciones de viajes peligrosos en las zonas de nieve del noroeste de Ohio, noroeste de Pensilvania y el oeste de Nueva York. La nevada más intensa ya terminó en el oeste de los Grandes Lagos. Hasta 300 milímetros de nieve cayeron a más de 80 kilómetros al sur de Chicago, y las totales al norte de la ciudad, desde el extremo noroeste de Illinois hasta el suroeste de Wisconsin, superaron los 250 milímetros. Se reportaron condiciones peligrosas para viajar por nieve y fuertes vientos a lo largo de la autopista interestatal 57 al sur del Chicago, en los condados de Kankakee y el norte de Iroquois, Illinois, según el Servicio Meteorológico Nacional. Chicago solo registró entre 25 y 75 milímetros de nieve, acompañados de truenos y fuertes vientos desde la noche del domingo hasta la madrugada de ayer. Ciudad de México. Los homicidios en México cayeron un 37% en los primeros 13 meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, periodo en el que van más de 37,000 detenidos por delitos de alto impacto y casi 300 toneladas de droga confiscadas, según expuso el gobierno con cifras preliminares. El promedio diario de asesinatos descendió 54,5 en octubre, frente a los 86,9 de septiembre de 2024. Último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que implica 32 homicidios menos por día, de acuerdo con la información de Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, la funcionaria informó que el pasado mes fue el de octubre con el registro más bajo de homicidios dolosos desde 2016. En este periodo, al analizar los primeros 9 meses de cada año, este 2025 es el más bajo desde 2016, dijo Figueroa en una conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La titular de la Secretaría detalló que 7 de los 32 estados mexicanos concentran un 51% de los homicidios en los primeros 10 meses del año. Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que en los primeros 13 meses de la actual administración fueron detenidas 37,000 personas por delitos de alto impacto. Ciudad de México. Autoridades de Michoacán, en el suroeste de México, investiga en qué circunstancias fue abatido el joven señalado como el presunto autor del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre, dijeron el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Durante una rueda de prensa, Ramírez Bedoya dijo que la Fiscalía de Michoacán mantiene abiertas diversas indagatorias en torno al caso. Una de ellas, expuso, es cómo murió el presunto atacante de Manzo, a quien la semana pasada la Fiscalía identificó como un menor de 17 años. Manzo fue atacado con un arma de fuego el 1 de noviembre al término de una festividad local y murió momentos después al ser llevado a un hospital, según informó la Fiscalía esa misma noche. En ese primer reporte, la Fiscalía también indicó que el presunto agresor fue abatido. Se está investigando también por qué se dio el abatimiento en el lugar del homicida, porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida. Eso también se está investigando. Está investigando la Fiscalía todo este tema, dijo Ramírez Bedoya hoy. El secretario García Harfuch también habló del asunto este martes durante una rueda de prensa diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. García Harfuch dijo que los policías municipales van a volver a rendir una declaración sobre los hechos. Ninguno está en calidad de detenido y todos acuden a declarar cada que se les llama, detalló. Entonces, las investigaciones continúan y son a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar más adelante, agregó García Harfuch. La Fiscalía de Michoacán dijo que, por ahora, no dará más información sobre este caso. Tegucigalpa. 3 de los 5 candidatos presidenciales de Honduras firmaron un convenio democrático para la defensa del voto, con el fin de garantizar la transparencia del escrutinio y proteger las actas en la Junta Receptora de Sufragios durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. El convenio lo suscribieron Narri Asfura, candidato del Partido Nacional y primera fuerza de oposición, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Mario Rivera, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Los otros 2 candidatos que no firmaron el convenio son Richie Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, y quien es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña Xiomara Castro, y Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad. El acuerdo es promovido por la Plataforma Ciudadana Defensores de Honduras, que aglutina representantes de varios sectores del país. Narri Asfura, quien por segunda vez busca la presidencia del país al frente del Partido Nacional, instó a los hondureños a defender el voto y participar masivamente en los comicios porque tienen un gran compromiso con la democracia y la libertad de Honduras. El liberal Salvador Nasralla hizo un llamado a celebrar elecciones limpias y votar por quien consideren honesto y que no haya robado nada. Ciudad de Panamá. Las autoridades panameñas informaron hoy de la incautación histórica de 13.508 kilos de cocaína, con valor en el mercado de unos $200 millones en un barco tipo remolcador, interceptados en agua del Pacífico de Panamá, que navegaba hacia Norteamérica procedente de Colombia. Durante este procedimiento desarrollado el lunes, fueron capturadas 10 personas nacionales de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Colombia, que ya fueron presentados ante las autoridades competentes para ser imputados por el delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas. Se trata de un decomiso histórico en cuanto a operaciones llevadas a cabo por el Servicio Nacional Aeronaval, SENAN, dijo en una conferencia de prensa el director general de esa Fuerza de Seguridad del Estado, el comandante Luis de Gracia. La embarcación tipo remolcador oceánico fue interceptada en las últimas horas por agentes del SENAN al suroeste de la isla de San José, en el Pacífico panameño, luego de que ésta intentara evadir a las autoridades.
La información de inteligencia señala que la nave había salido de la parte de Juradó, Buenaventura, en Colombia, y se dirigía hacia México, lo que obviamente genera una ruta hacia Estados Unidos, dijo el fiscal superior de drogas, Julio Villarreal. Atención, Quito, Ecuador. El traslado de los 300 presos más peligrosos, entre ellos el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, a la nueva cárcel de máxima seguridad, es un paso más en el esfuerzo del gobierno de reordenar el sistema, pero suma críticas del correísmo, que considera que se trata de un show que ocurre en la recta final de la campaña electoral para el referendo del domingo. Glass, quien cumple condenas por corrupción, fue trasladado pese a las últimas medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte IDH, que requirió al Estado ecuatoriano que garantice su salud física y mental, con el fin de asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida. Jorge Glass, entre los presos más peligrosos, sinvergüenzas, todo es un show, maldad y falsedad, escribió el exgobernante Rafael Correa en X, junto al mensaje del presidente Daniel Noboa en esa red social, en el que informaba sobre el traslado de los primeros 300 reos más peligrosos hacia el encuentro en la provincia de Santa Elena. Debo reconocer que estás logrando tu objetivo, acostumbrar a la gente al show, a la crueldad, a la mentira, a la inaptitud, a la deshonestidad, añadió Correa, en cuyo gobierno Glass fue vicepresidente y ocupó otros altos cargos. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que ordenó una ofensiva militar en el selvático departamento del Guaviare contra el jefe de la disidencia de la FARC, alias Iván Mordisco, en la que se están realizando bombardeos para desarticular el frente armado que opera en esa zona. Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares, escribió el mandatario en X. El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez Suárez, informó la madrugada de ayer sobre el comienzo de la operación y aseguró en esa misma red social que se trata de una contundente operación ofensiva contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco, que tienen amenazadas y extorsionadas comunidades y campesinos del Guaviare. Desde la madrugada, nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional están ejecutando esta operación en la selva del Guaviare, operación en evolución, detalló Sánchez Suárez. Caracas. La Asamblea Nacional AN, Parlamento de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó una ley para defender al país ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, ordenado por Donald Trump, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el presidente Nicolás Maduro considera un intento para sacarlo del poder. Estamos aprobando una ley fundamental que conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y sobre todo la conjunción entre el pueblo y la Fuerza Armada, dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria transmitida por el canal estatal venezolana de televisión, VTV. La ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, que debe ser publicada en Gaceta Oficial para que entre en vigencia, prevé, entre otras acciones, la recopilación de información por parte de los comités de trabajo de los órganos de Dirección para la Defensa Integral, ODI, con el objetivo de identificar patrones, tendencias y potenciales riesgos que permitan determinar la gravedad e impacto de las amenazas contra la seguridad de la nación. Belén, Brasil. Una delegación de 35 líderes de los pueblos indígenas amazónicos del Perú asiste a la COP30, que se celebra en la ciudad brasileña de Belén, con propuesta para enfrentar la crisis climática global y afirmar que sin nosotros, los pueblos indígenas, no hay solución posible frente a la crisis climática, informó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. La asociación señaló en un comunicado que la delegación peruana presentará una agenda climática construida desde los territorios, reafirmando que sin sus propuestas no hay soluciones posibles para el planeta, y destacó que por primera vez en la historia la Amazonía es sede de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP. Este hecho
marca un momento histórico y simbólico para los pueblos indígenas amazónicos, quienes son actores claves con propuestas propias desde los territorios en la lucha contra la crisis climática global, remarcó. En este sentido, a Belén asiste una delegación de líderes de diferentes comunidades amazónicas peruanas que forman parte de la AIDZ y organizaciones regionales con una propuesta integral construida desde los territorios y basada en la justicia climática, los derechos colectivos y la sabiduría ancestral. Nuestra voz y propuestas deben escucharse en espacios globales como la COP30, porque allí se toman las decisiones que afectarán el futuro del planeta. Sin nosotros, los pueblos indígenas, no hay solución posible frente a la crisis climática, enfatizó el presidente de la AIDZ, Jorge Pérez Rubio. La agenda de las organizaciones peruanas recoge línea de acción sobre temas como el programa Red Más Indígena Jurisdiccional, la vigilancia y monitoreo territorial indígena mediante el sistema de alertas y acciones tempranas y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. La propuesta también impulsa estrategia de adaptación climática intercultural con liderazgo de las mujeres indígenas, el acceso directo y simplificado a los fondos climáticos, la defensa de los defensores indígenas, la creación de plataformas climáticas regionales que fortalezcan la gobernanza y medidas frente a incendios, minería ilegal y contaminación. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.